Bueno, lo primero es hacer una buena categorización de las preguntas para poder aleatorizarlo. Entonces, por ejemplo, acá son distintas categorías que hay dentro de un tema. Por ejemplo, el tema este es replicación del ADN. Y dentro de esto acá hay, por ejemplo, una categoría que tiene 2 preguntas, otra que tiene 3, otra que tiene 2, otra que tiene 3. Lo importante es que cada categoría sea la unidad sobre la que uno quiere aleatorizar. Entonces uno puede tener una serie de preguntas, por ejemplo, en este caso hay 6, que dice funciones de las enzimas. La idea es que esas 6 preguntas, uno tiene que tener claro si son 6 completamente distintas o 6 variantes de la misma pregunta. Entonces, uno aleatorizando dentro de esa categoría puede, por ejemplo, si son todas diferentes, elegir 2 o 3 y que le toquen al azar 2 o 3 preguntas de ese tema al alumno. Al azar, ¿no? Ahora, si son todas de la misma categoría, del mismo tipo de pregunta, pero son variantes de la misma pregunta, algunas verdaderas, otras falsas, otras con alguna modificación leve en el texto, uno tiene que elegir una de esas. Entonces siempre conviene que la última categoría en la que están agrupadas las preguntas sea la unidad de aleatorización. ¿Está? Una vez que uno ya tiene definido para el tema que quiere evaluar todas las categorías de aleatorización, va a configurar el examen. En este caso, cuando uno crea el examen, me muestra a la derecha arriba en el engranaje del menú de acciones 2 menús. Una es el menú de ajustes y otra es el menú de editar el cuestionario. El menú de ajustes lo abre automáticamente cuando uno crea el cuestionario. Y es el menú que me permite configurar, digamos, el momento del cuestionario, donde está una descripción, que uno puede agregar acá información para los alumnos, y está, por ejemplo, la temporalización, donde uno habilita, en este caso ya está habilitado, si uno le saca el tilde lo muestra en gris, pero si uno lo deja tildado, está configurado, por ejemplo, para la semana que viene, de 2 a 2 y media de la tarde, cuándo se abre y cuándo se cierra el cuestionario. Esto es una ventana que lo que me permite es definir el tiempo en el cual el cuestionario estará disponible. No para acceder al cuestionario solamente, para abrirlo, sino bajo cualquier concepto del cuestionario disponible. O sea, a las 2 y media de la tarde cualquier cuestionario que esté en marcha se finaliza. Y tiene un límite de tiempo de 25 minutos para realizarlo. Este 25 minutos es menor que la media hora que está acá, porque les da un margen para que puedan empezar entre las 2 y las 2 y 5 de la tarde, si bien pueden empezar entre las 2 y las 2 y media de la tarde, para que cualquier cosa, digamos, cualquier problema al momento de iniciar, les siga manteniendo estos 25 minutos de tiempo disponible dentro de esta ventana. ¿Está? O sea, uno acá define la ventana de realización y acá el tiempo de duración máximo que tienen para realizar ese cuestionario. Si el chico empezó a las 2 y cuarto de la tarde, le van a quedar 15 minutos hasta las 2 y media. Por más que tenga 25 minutos disponibles, no va a poder utilizarlos todos porque la ventana cierra a las 14:30. Esta ventana no puede ser muy amplia cuando uno toma distancia, porque si no, algunos empiezan muy temprano. Si uno le da 1 hora y media, por ejemplo, para hacer un examen de 25 minutos, alguien puede empezar, qué sé yo, después de transcurrido 1 hora, y ya habiendo otros resuelto el examen y pueden pasar la información. Entonces uno habilitando también este tiempo, que uno puede ponerlo, ¿no? Al tiempo ese, cuando uno ajusta la ventana mucho a la realización, pero digamos, uno puede dar ese tiempo para que lo hagan. Y el envío se realiza automáticamente, que es la opción que está acá, porque una vez caducado el tiempo de cierre, se envía cualquier cuestionario que esté, aunque ellos no lo hayan enviado. Pueden enviarlo o no, pero todos quedan enviados al momento del cierre. La otra cuestión es la calificación. Acá, bueno, esto es un grupo, yo tengo, por ejemplo, de este año todos agrupados, y uno acá le pone el 6. Ese 6 es un 60%, es una cuestión porcentual. Pero que tiene que ver con una configuración después de los ajustes del cuestionario que vamos a ver más adelante. Y es importantísimo poner acá que los intentos permitidos sean 1, porque si no pueden ingresar la cantidad de veces, está sin límite por defecto, la cantidad de veces que pueden entrar al cuestionario y rehacerlo durante esa ventana de tiempo. Entonces acá uno pone que el intento sea 1. Después el resto son configuraciones que tienen que ver con cómo uno quiere que se vea el cuestionario. Y es importante, por ejemplo, acá poner un sí en ordenar al azar las respuestas para que me aleatorice si yo le di que la pregunta tenga opciones que se puedan mezclar en su orden.
Si yo no le di acá el no, no me va a permitir que esa opción que hice al confeccionar la pregunta esté disponible. Y el comportamiento de la pregunta, acá es importante poner retroalimentación diferida. Hay varios tipos de retroalimentación, pero la idea es que la retroalimentación diferida hace a las opciones de revisión que figuran acá abajo, que son: uno lo que tiene que hacer es destildar todos los tildes que están acá en estas opciones. Estos van a estar en gris, no se van a poder destildar, pero desaparecen después de haber configurado el cuestionario, pero para que una vez que entregaron el cuestionario no puedan verlo inmediatamente, sino hasta después de cerrar el cuestionario, que está acá. Entonces uno acá le pone que puedan ver qué es lo que contestaron, qué es lo que se preguntó, qué contestaron, si está correcto, cuántos puntos sacaron, cualquier devolución que uno los haga, y esto yo lo dejo tildado generalmente una semana, cosa de que ellos puedan ver y revisar sus preguntas por alguna cuestión de corrección, que a veces uno se equivoca, o quieren preguntar sobre algo que no entendieron, está todo ahí disponible, y a la semana, que es lo que permite el régimen de enseñanza, uno le destilda acá, y solamente pueden ver el puntaje que sacaron y cuál es la retroalimentación global, que es decir, si aprobaron o no. Por ahora yo, como este cuestionario que voy a tomar la semana que viene, les dejo que esté todo así configurado. Después otra cosa que es importante es, si uno quiere ponerle contraseña, acá uno puede ponerle una contraseña para que ellos no puedan acceder al cuestionario sin poner una clave que uno les da. Esto es más que nada cuando tiene comisiones una después de la otra. Cuando es en simultáneo no tiene mucho sentido, pero puede ponerle una limitación. Si no, uno tiene que darle la contraseña, y a veces hay que dárselas sobre la hora, y es una complicación cuando están a distancia. Es más para la cuestión presencial. La retroalimentación global es poner rangos. Por ejemplo, uno pone 100% aquí arriba, aprobado hasta el 60, esto define el rango. Este 60 no está, yo se lo puse, y entre 60 y 0 es insuficiente. Después uno puede modificar esto. Por ejemplo, uno dice, bueno, 58% redondeo para arriba y los doy como aprobado, entonces uno puede modificar este 60 y colocarlo para que al chico le aparezca si está aprobado o no con el puntaje que sacó. Y la otra cuestión es, obviamente, si acá tiene que poner que está disponible en la página del curso, uno puede ponerlo ocultado a los estudiantes hasta el momento del inicio del examen, pero tiene que venir a desconfigurar esa cuestión cuando sea el momento de iniciar el examen. Y en las restricciones de acceso está el tema del cursado. Yo tengo, por ejemplo, el grupo de cursado de cada año, y le puse que sea el cursado de genética de este año, pero en definitiva uno podría tener que cualquiera que pueda ingresar lo pueda resolver, y sin embargo, porque en definitiva uno pasa las notas en el SIU después. Entonces, por más que venga alguien y lo haga, que no esté en el cursado, esa nota, digamos, está en el sistema, pero no significa nada si no está en la lista de inscriptos. Uno después es el que pasa la nota, así que no cambian nada. Yo igual le pongo este grupo porque me sirve para saber cuántos de los que están actualmente en la lista de cursado son los que se presentaron a rendir. ¿Tá? Entonces, una vez que están todos estos cambios colocados, yo no modifiqué nada. Bueno, lo que voy a hacer es ir para atrás al coloquio y vamos a poner el tema de las preguntas. Acá está el segundo menú, que es editar cuestionario. En editar cuestionario uno tiene la posibilidad de incorporar las preguntas. Para incorporar las preguntas, uno puede hacerlo siempre que nadie haya rendido antes del cuestionario. Si alguna vez que alguien ya lo rindió, esta serie de preguntas no se puede modificar, porque ya ese cuestionario, el cuestionario está definido, es un documento de que alguien rindió y sacó esa nota. Entonces, lo que conviene es, como uno como docente puede hacer el intento de resolverlo, modificar y sacar y poner preguntas, conviene ajustar eso antes de que los alumnos lo vean, porque después ya queda fijo. Lo que se hace es, para agregar preguntas, acá está, yo estas las voy a eliminar para que se vea cómo es el cuestionario cuando uno arranca, es tildar acá, que es reordenar las preguntas al azar, si es que uno no quiere un orden específico de las preguntas. A veces uno necesita ese orden, a veces no, y uno puede ser que la pregunta 1 no sea el mismo tema para los distintos alumnos. Entonces, de ese modo uno tiene un examen más al azar. Pero si uno no quiere, digamos, no es necesario tildar acá. Hay una calificación máxima de 10, que es digamos, está puesto como un puntaje que se puede setear, y el total de las calificaciones va a ser la suma de lo que valgan las preguntas.
Para agregar una pregunta aleatorizada, lo que hay que hacer es venir a agregar y poner una pregunta aleatoria. Ni una nueva pregunta ni un banco de preguntas, sino una pregunta aleatoria. Entonces, me va a preguntar de qué categoría. Categorías existentes o nuevas, entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, irme a una categoría determinada y estas son la cantidad de categorías que uno tiene que tener para hacer una buena aleatorización. Se van construyendo con los años, ¿no? Con la cantidad de preguntas que uno va cargando, pero por ejemplo acá, vengo acá y tengo un grupo que tiene 3 preguntas, y como son 3 variantes de lo mismo, lo que voy a hacer es, voy a ponerle acá, que el número de preguntas que me saque esta categoría sea 1. ¿Está? Y acá al final está agregar la pregunta aleatoria. Entonces de las 3 estas, me va a colocar una aleatoria, que yo las puedo revisar, y a partir de ahí voy agregando o antes o después de esa pregunta, puedo ir agregándolas. Otra pregunta, me dejan la categoría en la que estuve y voy, por ejemplo, a otra categoría que tiene 4 preguntas, me muestra las 4 preguntas y yo agrego otra pregunta, una sola de esa categoría. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar el puntaje relativo de las preguntas? Que es en definitiva lo que está. Está puesto por defecto este 1 como el 100% del puntaje que otorga la pregunta. ¿Está? Cuando uno configura la pregunta, no puede modificar al momento de hacer la pregunta cuál es el puntaje de esa pregunta. Lo tiene que hacer acá. Entonces, por ejemplo, yo digo, esta pregunta quiero que valga el doble de la otra, entonces le pongo un 2. Entonces, nunca me dejó poner decimales, se ve que a lo mejor hay algo que yo no estoy manejando, pero la idea es que acá, por ejemplo, yo voy a tener un total de la calificación de 3 puntos en este examen, y tengo una pregunta que vale 2 puntos y una que vale 1. Entonces, de este modo puedo poner un puntaje relativo. A medida que yo voy agregando preguntas, se van sumando en este punto acá la cantidad de puntaje final que es acumulativa en el examen. Entonces, de este modo voy construyendo el examen y puedo modificar ese puntaje relativo a medida que va avanzando. No puedo agregar preguntas nuevas, sí puedo modificar, creo, el puntaje cuando ve que ya alguien lo rindió al examen. Por eso todos los años armo un examen nuevo en función de cómo viene la mano, los temas que se vinieron dando o no. Por ejemplo, a lo mejor un año este tema se dio muy por arriba, o no se dio y se reemplazó con otra cuestión. No quiero que quede dentro del examen, no lo puedo sacar de un examen viejo, entonces tengo que hacer un examen nuevo. Entonces, ven cómo acá se va armando la puntuación relativa de cada uno de los ítems del examen. Una vez que terminé, lo puedo guardar y ya está listo el examen para trabajar. Cada vez que vengo al examen voy a poder acceder a ambos menús, y la idea es que después, bueno, uno puede, viendo los resultados, las calificaciones, puede ir corrigiendo algunas cuestiones o modificando algunos puntajes en función de algún criterio del docente. Y en principio, para armar el examen son estos 2 menús. Los ajustes de este tipo se pueden modificar en cualquier momento, y incluso uno puede hacer algún extra, por ejemplo, cambiarle alguna cuestión del comportamiento de las preguntas durante el examen. Por ejemplo, uno puede decir, uy, miren, me estoy quedando corto de tiempo, a los alumnos les di muy poco tiempo para resolverlo, vengo acá y mientras ellos están rindiendo yo modifico el horario de cierre o el tiempo que tienen habilitado, y a ellos automáticamente se les extiende el tiempo de trabajo. ¿Está? Entonces, de ese modo, uno puede ajustar todos los parámetros del examen, incluso mientras están rindiendo. Lo que no, bueno, con las preguntas pasa más o menos lo mismo. Si uno, en alguna pregunta del cuestionario, la llega a modificar, uno va a las preguntas, por ejemplo, de este grupo, voy directamente al grupo de preguntas que está, y la edito a la pregunta. En el momento que la edito, se le cambia al chico en el momento que está rindiendo, ¿no? Entonces uno puede a lo mejor corregir algún error de tipeo o alguna cosa que haya quedado ahí al momento de elaborar la pregunta.